En el libro de 1776, La riqueza de las naciones, ¿cuál es el objetivo que se plantea Smith? Como su propio título lo indica, ¿de dónde sale la riqueza de una nación? Y ahí aparece una respuesta muy interesante y, si se quiere, fundante para todo lo que va a venir después, para lo que va a decir Ricardo, para lo que va a decir Marx e incluso para el conjunto del debate de todo el pensamiento económico. La riqueza no es algo que proviene fetichistamente de un objeto, el oro, como decían los mercantilistas, ni tampoco es algo que solo se obtiene a partir de un tipo de trabajo, el trabajo agrícola, como decían los fisiócratas. No, nada de eso. Primera definición de Smith, fundamental y fundante, y por esto solo ya se merece ser el padre de la economía política. La riqueza de las sociedades proviene del trabajo humano. Todo tipo de trabajo, el agrícola, el industrial, todo tipo de trabajo. Trabajo productivo, o sea, aquel capaz de generar un excedente, un algo más sobre los recursos que ha requerido para poder llevarlos a cabo. Y acá aparece entonces una palabrita muy importante, que es la productividad. Evidentemente hay trabajos que, realizado el esfuerzo de llevarlos adelante, dan mayores frutos que otros. Eso es la productividad. Ahora bien, ¿de qué depende la productividad? Esta va a ser la gran pregunta que se pasará de Smith, y así empieza su libro. Así es el capítulo 1 de La riqueza de las naciones. Y la respuesta de Smith, también fundamental, y tenemos que recordarla y entenderla a fondo. La productividad depende de la división del trabajo. Cuanto más división del trabajo hay, más productivo es este. Ahora bien, nos preguntaríamos, y a su vez, ¿qué es lo que hace que mayor división del trabajo genere más productividad? Y Smith nos va a dar 3 causas, 3 motivos por los cuales la división del trabajo aparece como el eje de la productividad. Primera cuestión: a medida que nosotros trabajamos y dividimos el trabajo en parcelas, de esta forma la persona que realiza la actividad ya dividida va adquiriendo un mayor conocimiento, un mayor saber sobre esa actividad, una mayor velocidad para realizarla. O sea, la especialización del trabajador en esa repetición de una actividad simple, porque el trabajo ahora está dividido, ahí está el motivo número 1 por el cual aumenta la productividad. Esto es muy importante porque esto después es lo mismo que va a desarrollar muy a fondo el Taylorismo, John Frederick Taylor, en las teorías de la administración, o el Fordismo en el siglo XX, temas sobre los cuales después sin duda hablaremos. Pero es muy importante entender, porque prácticamente la industria moderna se constituye a partir del principio de la división del trabajo. Y la división del trabajo arranca de un punto: separar, dividir tareas y darle a cada uno de los trabajadores una tarea específica sobre la cual tiene que especializarse, adquirir velocidad, adquirir mayores capacidades, aprender a repetirla cada vez en mayor velocidad. Segundo motivo por el cual la división del trabajo aumenta la productividad: la desaparición de tiempos muertos. La desaparición de esos momentos entre tarea y tarea que no se produce nada. Esto es muy importante. Si una persona tiene que hacer el conjunto de una actividad con todos sus pasos, el simple hecho de tener que parar para pasar de la fase 1 a la fase 2, podemos imaginarnos estar calentando un horno, estar realizando cualquier cosa que implica el pasaje de la fase 1 a la fase 2, de la fase 2 a la fase 3, genera momentos en que no se hace nada. Los famosos tiempos muertos. Sí, tenemos el trabajo dividido y cada una de las personas está encaminada a realizar solamente una actividad
y al mismo tiempo otro realiza otra actividad y una tercera realiza otra actividad, esos tiempos muertos se reducen sistemáticamente. Y hay un tercer motivo por el cual aumenta la productividad. Este motivo es quizás el más discutido de todos. El hecho de que las tareas estén divididas y por lo tanto simplificadas facilita la invención y creación de nuevas máquinas relacionadas a cada una de esas partes. Adam Smith quizás se está adelantando un poco o está viviendo en cierta forma algunas cosas que acompañan a esos momentos de la revolución industrial, que tenía que ver con la aparición de máquinas o artefactos que facilitaban, en cierta forma también reemplazaban trabajo humano, y que se creaban a partir de que había un conjunto de tareas sencillas que permitían entonces poder pensar en ellas. Estos tres elementos, entonces, la especialización individual, la desaparición de los tiempos muertos y la posibilidad de creación de artefactos, máquinas, maquinarias, son, según Smith, lo que define que la división del trabajo es el motor de la existencia de productividad. Ahora, hasta acá estamos hablando de productividad técnica, de productividad en un proceso productivo. El salto que nos va a plantear Adam Smith en este momento es el salto de la división técnica del trabajo a la división social del trabajo. Porque así como nos dice que cada una de las tareas divididas en un proceso de trabajo permiten alcanzar mayor productividad, también va a decir lo mismo en la sociedad en su conjunto. En una sociedad, en su conjunto, que una persona sea panadero, el otro cervecero, el otro arquitecto, va a generar más productividad y por lo tanto mayor producción de bienes que si la misma persona tiene que hacerse su propia comida, hacerse su propia casa, coserse su propia ropa. Esto es muy importante porque entonces ya estamos pegando un salto y acá estamos hablando de un planteo más de tipo social, división social del trabajo. Cuando la sociedad está en condiciones de subdividirse en trabajos especializados para cada uno de sus miembros, en oficios, en profesiones, esa sociedad será entonces más productiva y por lo tanto más rica, volvemos al concepto de riqueza, que aquella que no tenga la posibilidad de generar esa división del trabajo. Y Adam Smith planteó un salto más. Y esto también sucede entre las naciones. O sea, el planteo de Smith avanza de una división técnica del trabajo a una división social del trabajo, como hemos visto, y de ahí a una división internacional del trabajo. Tercer paso, que cada país se especialice en unos pocos bienes, los que puede hacer mejor. Y así, ahora es la sociedad en su conjunto, la sociedad mundial en su conjunto, obtendrá mayor productividad y de nuevo, mayor riqueza. Sin embargo, este aspecto, el de la división internacional del trabajo, va a ser un aspecto desarrollado relativamente poco por Adam Smith y va a ser un gran tema en David Ricardo. Ahora bien, definida entonces que la división del trabajo es el gran eje de la productividad, nos queda planteado un problema. Si ahora cada uno de los miembros de una sociedad produce más bienes de aquellos en los cuales está especializado, más y en mejor calidad, hay más pan y mejor pan, más zapatos y mejores zapatos, más cerveza y mejores cervezas. ¿Cómo hacemos para que eso se junte todo de vuelta? Ese es el gran interrogante que Adam Smith contestará en el capítulo 2 de su libro.